El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Puede darle palmas al Señor. Siéntese también en esta tarde y adoramos el nombre del Señor. Aleluya. Queremos meditar la palabra del Señor unos minutos. La palabra del Señor, amados hermanos, a la cual hemos dado lectura, encontramos en el versículo 12 diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado o haya resistido la prueba, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero luego dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta parte, amados hermanos, que hemos leído, el versículo 13, podemos decir, pareciera que como cristianos lo tenemos en claro y entendido, que cuando algo viene en nuestras vidas atrayéndonos al pecado, a la maldad, es algo que nace del mismo hombre, de la misma mujer, según cada persona. Amados hermanos, en este mundo cada quien tiene sus tentaciones, se puede decir. Cada quien es atraído por diferentes situaciones. No a todos nos tienta o nos atraen las mismas cosas de este mundo, sino que son diferentes y entendemos que vienen de nosotros mismos. Pero déjeme decirle que para tristeza de muchos, hay personas en este mundo que al parecer no se han examinado y analizado y no han entendido que los únicos responsables de las situaciones que visitan su vida son ellos mismos. Son los mismos que son seducidos y atraídos al pecado. No hay otra persona secundaria o tercera que nos involucre o que nos empuje hacia aquello, sino que cada quien, dice, de su propia concupiscencia es seducido y atraído, de su propio deseo, de su propia debilidad, es atraído y seducido por el pecado, por el mal. Nadie más le ayuda, amado hermano. Él solito le nace el deseo, la codicia, la envidia, aquella situación que lo aparta de la bendita misericordia del Señor. ¿Por qué digo que muchas veces hay gente que no lo conoce? Porque aunque con sus palabras no lo expresaren, pero con sus hechos pareciera que están diciendo: es por su culpa, es por culpa de fulano o por culpa de sutano que yo he caído en esta situación, amado hermano, cuando realmente fue tentado y atraído por su propio deseo. ¿Estamos aquí todavía? Cuando el hombre o la mujer es seducida, realmente tiene que ver con su propio yo, con el yo interno, amados hermanos, que nos mueve hacia las situaciones. El apóstol, mire, se ve la necesidad de aclarar y decirles: cuando alguno es tentado, oiga bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El apóstol se vio en la necesidad de especificar esto,
Porque como en estos tiempos, en aquellos tiempos, había gente que le atribuía estas cosas a Dios, cuando Dios no tiene que ver nada. Dios permite ciertas pruebas, ciertas dificultades, amados hermanos, pero cuando se trata de tentaciones, cuando se trata del pecado que seduce nuestra alma, Dios no está en ese asunto. Dios no está metido en ese problema, sino que es el mismo hombre, la misma mujer que es seducida por sus deseos, por sus situaciones, debilidades en su vida. Pareciera un punto bien simple y sencillo, el cual ya tenemos en claro, pero que pasamos por alto. Y al pasarlo por alto y al atenernos a aquello, es cuando nos volvemos mucho más sensibles, amados hermanos, a caer en la desgracia, amados hermanos, a caer en el pecado, a caer en las situaciones que el enemigo día con día nos presenta a nosotros como cristianos. Mire, sigue diciendo adelante en el 15. Entonces la concupiscencia, dice, después de haber dado a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos aquí todavía. Usted más que nadie sabe cuáles son sus concupiscencias. Nosotros podríamos señalarles algunas, usted podría señalarme algunas a mí, pero realmente internamente usted sabe ante lo que su carne tiembla. Usted sabe ante lo que usted se siente débil. Usted sabe realmente, amado hermano, ante lo que usted no podría estar en pie y podría correr el peligro de fallarle al Señor. Usted lo sabe más que nadie. Usted sabe más que nadie, amado hermano, ante qué situaciones su carne reacciona con mayor fuerza. Usted más que nadie sabe, amados hermanos, ante qué situaciones su carne se estremece. Por lo tanto, si nosotros sabiendo aquello, sabiendo aún de la vida que hemos sido sacados, y aún estamos jugando con aquellas situaciones, déjeme decirle de que Dios no va a meter sus manos para sacarlo de ahí. Dios no va a llegar a rescatarlo, porque de alguna manera usted está siendo seducido y atraído por su concupiscencia, las cuales muchas veces Dios a través de la palabra viene advirtiendo, viene exhortando, viene llamándonos la atención. ¿Sabe para qué? Para evitarnos la desgracia, porque Dios entiende que es el mismo hombre el que toma la decisión de si acercarse más a aquello o alejarse por completo. Estamos aquí todavía. ¿Ha visto la lógica del hombre? La lógica del ser humano. Si el fuego lo quema, el hombre ya no se acerca a él, porque sabe que al meter la mano se va a quemar en aquello. Lo utiliza y todo, pero no mete su mano porque se quema. Nosotros, amados hermanos, somos tan de alguna manera inteligentes como para no jugar con fuego. Nos enseñaron aún de pequeños a no jugar con el fuego, no jugar con ciertos productos porque eran peligrosos para la piel o para el cuerpo humano. Podrían causar quemaduras, decidir situaciones hasta la muerte. Y nos fuimos criando con aquella ideología donde nosotros enseñamos a aquello. Pero en el evangelio como que se le apagan los sentidos a uno. En el evangelio como que la lógica o el raciocinio desaparece, porque usted de alguna manera ya sabe que su vida pasada fue débil ante aquello, cometió errores por aquello, y ahora le está abriendo la puerta a esas situaciones. No van a llegar de un solo, se van metiendo poco a poco, y nosotros bien sabemos cuando aquello empieza a entrar, y muchas veces no le cerramos la puerta completamente, sino que ahí lo dejamos. Estamos aquí todavía. Había una persona, amados hermanos, hace tiempo, y la escuché por ahí hablando, diciendo de esta manera: a mí los cristianos, decía, no me ayudaron. Yo caí en el alcoholismo y los hermanos no hicieron nada por rescatarme. Estamos aquí todavía. Ellos permitieron, decía, que yo me consumiera el alcohol. Ellos permitieron que me consumiera esta vida, y ahora ando perdido por culpa de los hermanos de la iglesia. Y yo analizaba la situación, porque uno se pone a pensar, ¿será cierto que al final es culpa completamente de los de la iglesia? ¿Será nuestra culpa, su culpa, la mía, de que un hermano caiga en la desgracia, caiga en el pecado, cuyo pecado tal vez ya sabía que era su debilidad o lo tentaba y lo atraía?
no, el pecado no viene de un solo así de repente por accidente, amado hermano. Es algo que muchas veces se toma su tiempo y depende de nosotros mismos que le abramos la puerta para que aquello siga tomando el control. Y yo analizaba esta situación de esta persona y yo decía, quizás aquella persona empezó a sentir deseo, empezó a ser atraído por aquello y quizás nunca le comentó a nadie, buscando ayuda, buscando oración, buscando que le extendieran la mano. Lo que los culpaba es que nunca llegaron a levantarlo de la cantina, a sacarlo de la cantina cuando ya estaba bien ebrio. Y ahí dígame usted, ¿para qué? Nosotros hace años tratamos de ayudar a un hermano, pero ya estando, digamos, en la calle con su botella, y lo íbamos a recoger con el pastor. Me acuerdo que al final me dijo él, hijo, me dijo, esto es batalla perdida. Una ocasión lo llevamos hasta la casa, lo dejamos adentro, se durmió. Él tenía 2 pitbulls afuera y uno se suelta, mi amado hermano. Uno se suelta. El pastor estaba en la hamaca, solo levantó los pies, yo estaba en la silla y dije, ¿aquí para dónde agarro? Y me dijo, hijo, en lo que se entretiene con vos yo me voy. Estamos aquí todavía. Y más que en la calle, para salir a cómo se borda ahí, mire hermano. La casa, camino del camino. La otra es la calle donde acaba el carro, pero era más lejos. Y yo dije, en todo lo que corremos ahí, ese animal nos alcanza y hasta ahí llegamos. Gracias a Dios que quizás alcanzó a escuchar que el animal la gruñía y le empezó a llamar de donde él estaba. Y en eso nos vinimos. Y me dijo, no volvemos a hacer eso. Siguió haciendo su vida y al cabo del tiempo, por diferentes situaciones que le sucedieron, él decidió dejar aquello. Pero nosotros durante aquel tiempo no pudimos hacer nada por él. Y es que realmente nosotros como hombres no podemos hacer nada. De alguna manera somos limitados. Podríamos hasta amarrarlo, amado hermano. Podríamos hasta meterlo en un lugar encerrado y al final siempre sucumbiría ante aquello. ¿Sabe por qué? Porque hay un libre albedrío que cada hombre tiene en esta tierra. Y es usted y soy yo los que decidimos qué queremos hacer. Estamos aquí todavía. Llega un punto en el que Dios nos deja aún la libertad a nosotros de escoger qué tipo de vida, qué rumbo queremos tomar. Mayormente cuando Dios ya nos ha mostrado la misericordia, mayormente cuando Dios ya nos ha mostrado su poder, cuando Dios ya nos ha mostrado qué es lo que puede hacer en nuestras vidas, amados hermanos. No crea que Dios todo el tiempo estará ahí trayéndonos a la fuerza, obligándonos a estar en el evangelio como muchos dicen. No, habrá un momento en el que Dios nos diga, bueno, si ya no te querés quedar, no te querés retener aún con todo lo que he hecho, con todo lo que te he mostrado, la puerta está abierta y el camino está libre. Nadie te va a detener. Estamos aquí todavía. El apóstol se halla en la necesidad de aclarar que cuando somos seducidos y atraídos es por nuestra propia concupiscencia. No hay un segundo ni un tercero, aunque los hubiera. Simplemente son personas que nos ponen enfrente el pecado, pero quien decide tomarlo es usted y soy yo. Estamos aquí todavía. Hay personas que dicen, no, lo asesinó por accidente. Como si llegó con el arma en la mano, decidido a quitarle la vida. Ya había planeado todo y en el último momento pasó una desgracia. Las situaciones que suceden en este mundo no son, amados hermanos, completamente un accidente. En la carretera se aplicó una ley y había como dicho unas palabras que daba a entender que lo que sucede en la carretera no siempre es un accidente. Muchas veces por la distracción de la gente al volante, van viendo el teléfono, buscando cosas, distrayéndose con las personas que tienen a la par con el copiloto, viendo para afuera, viendo para un lado. No revisaron el carro si tenía todos sus complementos buenos, se quedaron sin frenos, llevaban exceso de velocidad en ciertas partes de la carretera. Y tristemente gracias a eso suceden accidentes, desgracias. Los llamamos accidentes por costumbre, pero al final siempre hay un motivo tras de todo aquello, amado hermano. Muchas veces en el evangelio llamamos deslices a cosas que realmente pudimos haber evitado.
llamamos de alguna manera accidentes, cosas en el evangelio que fue advertencia, hubo palabra, hubieron personas, hubo algo que habló en nuestra vida. Tal vez usted mismo leyendo de la Biblia le exhortó y nosotros no quisimos prestar atención, amado hermano. Mire, muchas situaciones que se presentan a nuestra vida podríamos haberlas evitado si tan solo atendiéramos un poquito más a la palabra, si tan solo atendiéramos un poquito más al consejo, si tan solo soltáramos un poquito el orgullo y buscáramos ayuda, las situaciones fueran diferentes. Creer que nosotros podemos con todo es un grave error. Creer que nosotros podemos superarlo solos es un problema muy serio. Y usted puede, yo también puedo decir, el hermano lo más que puede por mí es orar, ayudarme a orar. No podemos menospreciar la oración de esa manera. Entre más oren por aquella situación, más rápido tendremos una respuesta. Entre más oren por la intervención de aquella alma, más fuerte será el escudo, la protección que se levante contra aquella vida. Entre más oren, amados hermanos, se sentirá más liviana la carga. Pero nosotros nos hemos muchas veces acoplado, nos hemos acongojado y nos hemos complicado las cosas por nuestras malas decisiones. El apóstol deja bien en claro este tema. Empieza diciendo, mire, en el versículo 2 empezó diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, oiga, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, pero luego agrega diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, la grandeza de Dios y el poder de Dios es tan grande que aún de la desgracia que nosotros cometemos muchas veces, Dios las utiliza para darnos lecciones a aprender, para darnos un escarmiento, para aumentar nuestro conocimiento y darnos a entender que ese es el resultado cuando no atendemos a su llamado, cuando no contamos con Él o cuando no nos aferramos a su mano y no le consultamos las situaciones que vamos a hacer en nuestra vida. Dios, aún de los errores del hombre, Dios saca lecciones de vida para nosotros, aprendizaje para nuestra vida. Dios dice, de la desgracia que este cabezón está cometiendo, de ahí le vamos a enseñar algo. Como yo le decía a una persona, realmente no todo lo que sucede en nuestra vida es prueba o proceso. No todo lo que viene en nuestra vida es algo que Dios quisiera que pasara. Todos decimos, esa es la voluntad del Señor, esta es la voluntad del Señor. No siempre es la voluntad del Señor. A veces hemos tomado malas decisiones, hemos cometido grandes errores por nuestra propia cuenta, pero en ese momento le clamamos a Dios, invocamos su nombre, y Dios hizo que las cosas se fueran transformando para que la maldición se convirtiera en una bendición. Y es algo sorprendente, amado hermano, pero no significa que eso era lo que Dios quería que pasara. Dios muchas veces hubiera querido evitarnos aquello, pero por no haberle atendido, Dios permite que las situaciones escalen. Dios dice, déjenlo. Él quiere experimentar eso, déjenlo. Quiere ver hasta dónde llega, déjenlo. Quiere ver qué le pasa, déjenlo. Déjenlo, ya déjenlo que experimente. Se quiere golpear, déjenlo que se tire, déjenlo. Ya todo quebrado, le vamos a ir a preguntar qué se siente o cómo se siente. Y si quiere volver a tirarse o lo levantamos. Dios es así de misericordioso. Dios es así de grande, amado hermano, que a pesar de lo terco que el hombre es muchas veces, Dios en misericordia sigue tratando con él. Sigue mandándole palabras, sigue mandándole advertencias, sigue hablando y advirtiéndole y diciéndole que si sigue por ese camino, su estado puede empeorar. Dios es así de misericordioso, pero eso no significa que ese problema en el que nos metimos era voluntad del Señor. Estamos aquí todavía.
Estamos aquí todavía. Terminó preso el hermano. Esa era voluntad del Señor. No era voluntad del Señor. Quizás era voluntad de Dios que predicara en la cárcel. No era esa. Pero nadie lo mandó a robar gallinas. Estamos aquí todavía. Sí, esas cosas, mira, esas cosas pasan. La gente termina metida en situaciones graves o leves, pero termina metida en situaciones y lo primero que sale de nuestra boca, esa era la voluntad de Dios, y no era esa. Dios en su misericordia se glorifica en medio del problema. Por eso el apóstol aclara y dice, hay situaciones en las que el hombre se mete, en las que el hombre cae, que son culpa de sus propios deseos, culpa de sus propias debilidades, culpa de sus malos pensamientos. No diga que tiene que ver con Dios, que no diga que Dios lo ha metido ahí. No tiene nada Dios que ver ahí, fue culpa de sus propios deseos. Es muy importante entender esto para que al momento en el que oremos sepamos cómo orarle al Señor, sepamos cómo provocar su misericordia, sepamos, amados hermanos, cómo de alguna manera pedir a Dios que nos ayude a salir de aquella situación. Allá tenemos a Jonás, amados hermanos, un hombre que fue tragado por un pez. Esa no era la voluntad del Señor. ¿O cree que sí? Dios quería que este hombre fuera y predicara sin problema, pero por andar de rebelde Dios dijo, bueno, glorifiquemos más mi nombre de todos modos. Estamos aquí todavía. Estamos aquí todavía. Bueno, dice Señor, yo no lo quería traer hacia el evangelio, pero déjenlo, hizo enfermar del riñón y hagamos más grande mi nombre. Ya he visto todos estos testimonios bien bonitos, ¿verdad? Y qué bonito se oyen. Pero pregúntale que los cuenta si habrá querido vivirlo. Yo me acuerdo que yo vi el de un hombre que le faltaban sus manos y sus pies, solo era muy pedacito de gente. Y él adoraba y cantaba, dice, y se caía de la silla. Y llegaba otra mano y lo levantaba otra vez y él seguía y se volvía a caer de la silla. Aún a veces tormentas y caía al suelo y le decía, y lo levantaba y él decía, no me levanten, déjenme. Porque cuando estaba completo no quise hacer esto para Dios. Ahora me toca hacerlo así. Estamos aquí todavía. No era voluntad del Señor. Por eso nosotros podemos evitar, amados hermanos, que de alguna manera las situaciones empeoren. Pero si usted quiere servir de gloria y honra para el Señor, pues usted sabrá hasta dónde quiere largar su testimonio, amén. Usted sabe qué tan fuerte y qué tan impactante quiere, pues gloria a Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos servir a Dios de la manera mejor posible, atendamos al llamado, atendamos a su palabra, veamos cómo andamos, y si sentimos algo raro por ahí, no le demos mucho lugar. Si sentimos de un hermano mala vibra, dijo, pongámonos alertas ahí y cerremos la puerta. O si hiede azufre, dijo un hermano, tenga cuidado y no permita que aquello siga incrementando, porque el enemigo es astuto. No podemos de alguna manera pasar eso por alto, que contra el que estamos luchando tiene miles de años estudiando a la humanidad, tiene miles de años conociendo al hombre y a la mujer, y él sabe que aunque hemos evolucionado, crecido en tecnología, pero en la mente y el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo corazón avaro, perverso, orgulloso y altivo, porque mayormente por ahí es por donde llegan siempre las situaciones. Por eso cuidémonos, somos evangélicos, somos cristianos, amén, pero recuerde que tristemente seguimos en esta carne, y tristemente esta carne siempre reaccionará al pecado. Tristemente, por muy espirituales que seamos, este cuerpo no dejará de sentir, y por eso tenemos que cuidarnos. Aunque su hombre o su mujer espiritual se siente intocable e invencible, recuerde que tenemos, dijo el apóstol, este tesoro en vasos de barro, algo muy frágil y muy sencillo. Por eso esforcémonos, amados hermanos, leamos la palabra, y mejor digan que usted es creído a que digan otras situaciones en su comunidad, que mejor digan que usted no habla con nadie, que digan que esté solo metido en unas casas, pasa y tenga cuidado. El problema no solo es aquello, el problema es lo que pueda afectar en su corazón. Tanto dardo, tanto golpe al final llega a afectar nuestra mente, nuestro corazón. Hay un testimonio bien fuerte de un varón que por causa de tanta murmuración
por tanta situación que se levantaba, que al final dijo, lo voy a hacer y porque ya es mucho. Y los demás hermanos le dijeron, no, y él dijo, no, ya no, y se destruyó y se generó un problemón en aquella situación horrible, amado hermano. Y hasta la fecha este varón hoy anda en el mundo y más metido de lo que estaba antes. Por eso nosotros tengamos cuidado. El hermano era un hombre tremendo de las manos de Dios, de los de sana doctrina siempre, amados hermanos. Un hombre que alcanzó muchas cosas que una vez solo la lee en la Biblia, pero este hombre las alcanzó. Y al final la habladuría provocó que se desarmara. Por eso tengamos cuidado nosotros también. Tengamos el cuidado, amados hermanos, de cómo andamos, cómo nos caminamos, cómo nos comportamos, para que así no haya nada en nuestras vidas que afecte nuestro crecimiento, amados hermanos, o nuestra evolución en la vida espiritual. Dios de alguna manera quiere seguir trabajando con nosotros. Recuerde que no todo el pecado llega de frente, no todo el pecado es como lo conocemos: adulterio, fornicaciones, homicidios, robos, diferentes locuras, amados hermanos. No todo es así. Hay situaciones tan pequeñitas que ni se miran, pero que iban creando una brecha, y cuando venimos a sentir es una sola caída. Por eso cuidémonos, no dejemos que nada entre, por muy pequeño que parezca, por muy inofensivo, por muy sencillo, cuidémonos. Y si tristemente ha logrado entrar o averiguar nuestra vida, busque ayuda. Busque ayuda. Si usted dice, pero yo no confío en hermano porque es muy chismoso, busque a alguien en quien confíe entonces. Y aférrese a él y diga, hermano, ayúdeme a orar. Ayúdeme a pedir misericordia. Ayúdeme a intervenir. Presentemos vigilia, ayuno de alguna manera para que aquello no siga avanzando en mi vida. Y así, amados hermanos, todos juntos podremos cada día acercarnos más al Señor. Amén. Dele palmas al Señor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. A darle gracias a Dios, hermano, por este tiempo.